Bienvenidos una vez más a otro episodio de ¿Qué tal, profe? Bueno, Martín, continuamos con este debate. Estoy seguro de que la gente está ansiosa de saber lo que vendrá a continuación. Eso espero. Yo lo estoy. Comencemos con una oración para entrar de lleno en el tema. Padre Celestial, es un privilegio estudiar tu creación. Nos llena de asombro todo lo que nos has dado para que reconozcamos que verdaderamente existes. Ayúdanos a comprender esto. Ayúdanos en este debate y también bendice a los espectadores y oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, la última vez hablamos de cómo se originó todo. Repasemos. Toda esta belleza que contemplamos y, sobre todo, la capacidad de verla, con toda la complejidad que esto supone, es el resultado de una explosión de la nada. Ahora que lo menciona, pensemos en el ojo. No existe una cámara en la Tierra que pueda replicar un ojo. ¿Tienes razón? La capacidad de enfocar y los distintos colores requieren un sinfín de ajustes. Para mover la cámara de aquí para allá hay que ajustar todo. Es para volverse loco. El ojo lo hace automáticamente. La profundidad de campo, Los míos están envejeciendo, requieren ayuda, pero volverán a ser como al principio. Está bien, de niño tenía buena vista. El estudio de hoy es en el principio, segunda parte. Comentamos sobre la teoría del Big Bang, discutimos sobre lo que la ciencia dice acerca de esta gran explosión. En nuestra última conversación hablamos acerca de que la ciencia afirma que todo lo que hay en el universo surgió de una explosión de la nada. De la nada, sí. Estábamos analizando las 10 preguntas. La número 9 habla de la evolución de las moléculas de la vida, porque todas ellas requieren de condiciones ambientales totalmente distintas para originarse sin enzimas. Y algunas ni siquiera se han podido producir en condiciones ambientales simuladas. Entonces, ¿por qué nos aferramos a esta explicación de los orígenes de los componentes químicos de la vida? Se aduce que el Big Bang produjo todos los elementos. Ahora bien, estos elementos son básicamente la tabla periódica. Claro, bien. Todo lo que incluyen. Desde luego, uno de ellos es el carbono. Los compuestos esenciales para la vida son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. ¿Cómo se combinaron estos elementos para formar las moléculas necesarias para la vida? Esto requiere un tipo diferente de evolución. Y tiene que producirse de forma natural, porque recuerda, no hay Dios, no hay organizador. Ni siquiera hemos tocado algunos de los puntos que mencionamos, como la complejidad irreducible y el resto de los temas. Hablaremos de eso en un momento. Para empezar, ¿cómo surgieron estas sustancias químicas necesarias para la vida? Porque todo lo que hubo fue una explosión de la nada Que produjo todo. para producir todo. Pero para producir todo, ese todo tenía que fusionarse sobre sí mismo, explotar de nuevo después de multiplicarse en fusiones nucleares, crear los elementos para la evolución de las moléculas para que finalmente existiera la vida. Es un asunto muy complejo. Además, las reacciones simuladas producen moléculas diestras y zurdas, pero la vida solo puede utilizar las moléculas racémicas zurdas, y no existe ningún mecanismo aleatorio que posibilite esto. Asimismo, la atmósfera temprana tendría que haber sido una atmósfera reductora, desprovista de oxígeno. Pero si el agua es esencial para la evolución de la vida, entonces en ausencia de una capa de ozono sin oxígeno, la radiación cósmica habría dividido el agua en radicales de hidrógeno y oxígeno y la atmósfera nunca podría haber sido una atmósfera reductora. Es un trabalenguas. Claro, ¿Lo claro. explicamos? Por favor. Bien, echemos un vistazo a esto. ¿Cómo se obtienen las moléculas orgánicas? Se obtienen de forma natural. Este fue el famoso experimento de Stanley Miller, en el que se postuló la hipótesis de un caldo de elementos y una atmósfera. Pero era un sistema hermético, ¿te das cuenta? Sí, Está completamente cerrado, todo está cerrado. Había una atmósfera que contenía metano, amoníaco,
e hidrógeno. Hay un nitrógeno aquí, hay un carbono aquí, hay un hidrógeno aquí, pero no hay oxígeno. ¿Puedes verlo? Sí, Esto es una atmósfera reductora, porque si se produce oxígeno, no pasará nada, porque en cuanto se crea algo, se oxida y desaparece, se quema. De modo que no se pueden obtener moléculas de forma natural si se tiene una atmósfera que contenga oxígeno. Pero para que algo ocurra, se requiere de un líquido para disolverlo, y eso es el agua. y el agua tiene oxígeno. El agua contiene oxígeno y se compone de hidrógeno y oxígeno. Es un error llamarlo así. Se tiene esta atmósfera, no tiene oxígeno, pero tiene agua. Ahora bien, si no hay oxígeno en nuestra atmósfera, según el modelo actual, tampoco habría capa de ozono, ya que ésta se compone de oxígeno. Bajo este modelo, la capa de ozono es lo que protege la Tierra de la radiación cósmica. De modo que sin el oxígeno, habría una radiación masiva que impactaría nuestra atmósfera. Claro, Claro, ¿me sigues? sí, sí. Ahora, si hay agua, entonces habrá vapor de agua en la atmósfera. Y eso consiste en hidrógeno y oxígeno. Cuando la radiación cósmica impacta, separa el oxígeno del hidrógeno y tendremos oxígeno. Sí. Bajo estas condiciones no existe la atmósfera reductora. Entonces no ocurre nada. Pero si notas, son muy listos. Tenemos aquí un sistema cerrado. Cuando se expone a cargas eléctricas que simula la radiación y todo el drama que ocurre, se producen reacciones químicas y luego se abre esta pequeña llave y se puede ver, ¡wow! En verdad creamos moléculas orgánicas. Sé cómo podría haber empezado la vida. ¿Cómo pudieron originarse las moléculas orgánicas? Pero la falencia es que no hay oxígeno, pero hay agua. Esa es la falencia. Claro, Claro. Bien, pero no es la única. Hay algo más, veamos. Tienen que asumir que la Tierra primitiva tenía una atmósfera reductora porque en cuanto se introduce el oxígeno en la mezcla, todo lo que podría llegar a producirse sería destruido en una fracción de segundo, si se produce. De modo que tenemos una idea bastante acertada de lo que ocurre una milmillonésima de segundo después de producirse algo. Lo mencionamos porque es lo que dijeron la última vez. Se postula que la Tierra primitiva o la atmósfera consistía en hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono, metano, nitrógeno y agua. bien, pero el problema persiste. El problema persiste porque tendríamos la radiación que la separaría en radicales de hidrógeno y oxígeno, dando como resultado una atmósfera oxidante. Pero, a efectos de deshacernos de Dios, vamos a suponer que el agua sigue siendo agua. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta atmósfera? Bueno, tienen que proponer que vino de la actividad volcánica, de manera que la Tierra era una caldera burbujeante de magma caliente que producía muchos gases. Los gases volcánicos consistían en dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, nitrógeno Y agua. y agua. Me temo que ahora tenemos una atmósfera oxidante. No se puede usar. Hay que usar esta. ¿Bien? Así que esa, la de la Tierra primitiva, solo puede producirse, según ellos, mediante gases volcánicos, pero eso no es posible. Eso es imposible que ocurra. Tenemos un pequeño problema aquí. Por ende, hay que postular de manera automática que en el pasado los gases que se producían eran diferentes de los de ahora. Eso es contrario al principio del uniformismo que establece que los procesos del pasado deben explicarse por medio de procesos del presente. Bien, ¿Bien? Nuestra atmósfera actual es totalmente inútil en este caso porque contiene dióxido de carbono, oxígeno, que carece de vida en el agua, nitrógeno
agua y luego una serie de gases inertes. Así que esto es totalmente diferente también. Hay un problema a este nivel, ¿verdad? Bien, si se realiza este experimento y en efecto se combinan algunas de estas moléculas, es posible que se formen moléculas primitivas, como los aminoácidos, por ejemplo. Claro, Bien, veamos los aminoácidos. Estas son dos formas de aminoácidos. Se conocen como mezclas racémicas. Están los aminoácidos L y los aminoácidos D. Es similar a las manos izquierda y derecha, que son imágenes especulares, la una de la otra. Claro, bien, la mano derecha no se parece a la izquierda. De lo contrario, el pulgar estaría de ese lado, ¿verdad? Son imágenes especulares. Al igual que tenemos dos manos que son imágenes especulares, estos aminoácidos son imágenes especulares entre sí. ¿Lo ves? sí, lo veo. Bien, este es el aminoácido L, que es el aminoácido zurdo. Y este es un aminoácido diestro. ¿Me sigues? Sí, claro, lo entiendo. La vida solo utiliza aminoácidos L. Pero con esta producción de aminoácidos, entonces tenemos un pequeño problema porque se producen aminoácidos zurdos y diestros. Entonces, Ahora se tiene una mezcla de diestros y zurdos, pero de alguna manera, debido a que la vida solo utiliza los zurdos, debe haber un mecanismo que solo seleccione los zurdos. Y para eso se necesita una enzima. Pero la enzima se compone de ambos. ¿Cómo se logra que la enzima solo seleccione los zurdos? De hecho, sea producida con aminoácidos zurdos al azar. claro, Claro, ¿te das cuenta de que existe un gran problema aquí? Es fácil decir, logré obtener una mezcla de sustancias semejantes a las proteínas, pero son inservibles para la vida. exacto, Hay otro problema. claro, Un aminoácido está compuesto de este grupo aquí, este grupo carboxilo aquí, COOH, y el primer carbono, que es el que lo hace un ácido. claro. El primer carbono después de este grupo se llama carbono alfa, Bien, el primer carbono. Luego vienen muchos carbonos que se pueden poner en una línea subsiguiente, que son los aminoácidos beta, delta, los gamma, etcétera, etcétera. Este grupo de aminos aquí, que lo convierte en un aminoácido, siempre está unido al carbono alfa. Pero no hay ninguna razón por la que no pueda estar unido al beta o a cualquiera de los carbonos subsiguientes. ¿por qué elige el primero? Esta mezcla al azar está compuesta de aminoácidos zurdos, aminoácidos derechos, alfa, beta, delta, gamma, cualquiera de este abanico de posibilidades. Pero la vida solo emplea el L-alfa. ¿Qué mecanismo debe existir para seleccionarlos de entre este grupo? Porque si se crea una proteína y resulta ser una que no es alfa o una que no es L, es inservible. Sí, No funciona. Martin, ahí hay un elemento de diseño y no existe un diseñador porque no hay Dios. ¿Cómo se obtiene? Tienen este caldero de elementos hirviendo que incluye moléculas proteicas y están muy entusiasmados. El científico Fox tenía estos recipientes de sustancias proteicas totalmente inútiles para la vida, pero muy emocionante porque había una sustancia proteica. ¿Notas que no hay azufre allí? no, En la atmósfera tampoco hay azufre. Pero algunos aminoácidos contienen azufre, así que hubo que añadirlo después, de alguna manera, porque también se necesita azufre que contenga aminoácidos. Es un problema mayúsculo. Es posible obtener una sustancia parecida a la proteína, pero no funciona, sí, sin un mecanismo para extraerlo. El mecanismo está en la enzima, sí, y una enzima se compone de aminoácidos que se han unido para formar una proteína. Solo contiene L y alfa y nada más.
¿Cómo se obtuvo? Porque nunca se puede obtener de forma natural No, por sí mismo. porque algo tiene que seleccionarlo Sí, físicamente. pero no hay nada que lo seleccione. Exactamente, según No se ellos. puede utilizar una enzima porque aún no existe ninguna. Por cierto, se vuelve más complicado porque la secuencia y la estructura de las enzimas están codificadas por el ADN. Y el ADN consta de estas bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, y el ARN contiene también uracilo. Se puede ver que esta es una estructura totalmente diferente, ¿verdad? Ahora bien, la atmósfera que se supone que tiene que producir los aminoácidos no produce estos elementos. Claro, entonces Se necesitas... necesita otra atmósfera. Hay que crear otra atmósfera. ¿Cómo se puede crear otra atmósfera si se tiene un sistema cerrado? Y si esta Tierra es el sistema cerrado, tiene que proponer de alguna manera que ocurrió en otro lugar, ¿verdad? No ocurrió aquí en la Tierra. Así es. Hay que proponer otra teoría y decir, bueno, tal vez es posible que no haya ocurrido en la Tierra. Tienen otra teoría que se llama panspermia. Todo vino del espacio exterior. Los meteoros reunían las circunstancias requeridas y estas moléculas fueron transportadas y se introdujeron en la mezcla que burbujeaba aquí abajo. Y ese es el origen de la vida. Martin, ¿estamos en el ámbito de la ciencia o en el de la fe? Definitivamente en el ámbito de la fe. Porque ahora el espacio interviene en todo. Indudablemente. Es como mencionó antes, que se ha añadido un toque de misticismo. Bien, recuerda que todo tiene imágenes especulares también. No se pueden utilizar las imágenes especulares. Ni siquiera voy a tocar el tema de los azúcares, porque solo utilizamos el azúcar D. No se pueden utilizar los demás. También se necesita una condición totalmente distinta y un entorno molecular diferente para que existan. ¿Cómo se consigue todo eso? Es sumamente complejo y sin enzimas nada funciona. Algunas de estas nunca se han producido, independientemente de las condiciones ambientales en las que se ha intentado simular la producción. Bien. Bien, hay que postular que simplemente no se han descubierto todavía. Es por eso que probablemente es esta la razón por la que empezaron el CERN. Bueno, es para encontrar las partículas que ellos esperan, para saber de qué están compuestas las partículas y qué energía hay, y si ocurrió un salto cuántico que haya que considerar, y tal vez incluso un túnel. Nos hemos metido ahora en el campo de la ciencia ficción, Sí. mezclada con la ciencia, y podríamos autodestruirnos en el proceso. En todo caso, sigamos con los elementos químicos. Lo importante es que, para que haya vida, se necesitan todas las sustancias químicas. En los libros de texto, con mucha palabrería, se presentan estos experimentos, pero no dicen que son totalmente inútiles, ni tampoco dicen cómo están compuestos. ¿Cómo se llega del caos al orden? Porque ir del caos al orden contradice la ley de la termodinámica. Se va del orden al caos. No es tan claro y conciso como quisieran hacernos creer. Sí. Luego también nos planteamos Sí. la pregunta, si la vida surgió de repente en esta tierra o en otra explosión y súbitamente todos los animales aparecieron en el período cámbrico, el registro fósil más antiguo que contienen las capas de macrofósiles. De repente todos los filos estaban allí. Fue entonces cuando la vida explotó. Esto es lo que la ciencia tiene que enseñar. Sí. Esto es equilibrio puntuado en su máxima expresión. Este es un artículo que apareció en Scientific American y dice que las evidencias obtenidas mediante la secuenciación del ARN ribosónico 18S, moléculas que ayudan en la síntesis de proteínas de varias especies, sugiere que muchos de los filos, recuerden que dijimos que es una categoría enorme de sí. animales, aparecieron casi simultáneamente. Martin, hablando en términos evolutivos, ¿no es esto ridículo? Es 100% contrario a lo que enseña la evolución. Porque Dios dijo y fue hecho. ¿Qué dice la evolución? En realidad es lo mismo. Exactamente, lo mismo. Podemos elegir entre estas dos opciones.
Una que elimina a Dios y otra que lo incluye. Admito que no sé el origen de Dios, No, yo también lo admito. pero él dice, yo soy el que soy. Es así. Es así. Ellos aseguran que también son porque su Dios es la nada que explotó y lo creó todo. ¿De dónde provino la nada que lo creó todo? Solo es. Dios dice que es. Entonces la nada es. ¿Bien? ¿A qué velocidad se produjo la evolución? Otros descubrimientos continúan resaltando la rapidez y la magnitud de la explosión cámbrica. Bowring y sus colegas recientemente proporcionaron las primeras fechas radiométricas exactas del evento, y resulta que esta rapidez es mucho más acelerada de lo que se pensaba. De hecho, lo llaman evolución a una velocidad supersónica, tan rápido que no se pueden encontrar fósiles intermedios porque todos aparecen al mismo tiempo. ¿No es esto lo mismo que la creación? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué hablan de millones de años entonces? Y luego, una confesión honesta. Todos los libros de texto declaran que nuestro filo, los cordados, no aparecieron hasta el periodo ordovícico subsiguiente, y que esta evolución más tardía implica un estatus avanzado. Pero el esquisto de Burgess, que es cámbrico, contiene un cordado. Ups. Sí. El grupo al que pertenecemos se encontraba ahí desde el principio. El descubrimiento y la descripción por parte de Shen y sus colaboradores de un cordado muy bien conservado y claramente identificado procede de la biota de Shenyang, aún más antigua. Le pone un sello final a este esfuerzo erróneo de querer afirmar una ancestralidad especial. Los cordados surgieron en la explosión cámbrica. Punto. Todo estaba allí desde el principio. ¿Incluyen también esto en los libros de texto? No. No. Desglosemos esto, Martín. Eso es lo que aparece en los libros de texto. Se llaman árboles evolutivos. Tenemos, por ejemplo, los reptiles. Están los anfibios. Los anfibios dieron origen a los plesiosaurios y a todos estos. Luego los dinosaurios y todas estas variantes. Triceratops allí, y los reptiles voladores, y por supuesto el tiranosaurio y todos ellos. ¿Notas cómo han evolucionado? A partir de ellos se originaron los reptiles modernos. ¿Lo ves? Bien. Ahora, Martín, tenemos el anfibio. Empezamos aquí hasta llegar a la tortuga y el galápago. Se separaron por aquí en alguna parte. ¿Hay algún fósil que aparezca en esta línea aquí? No. No. Porque esta tortuga y este galápago han sido tortuga y galápago desde el principio. Sí. En realidad, no existe el árbol evolutivo. ¿Hay algún fósil que hayan puesto aquí? No. No. ¿De dónde proviene? Fe. Sale de la mente del científico. Sí. Los encuentra en las rocas. Todos están al mismo nivel. Los junta para decir y decirnos cómo se originaron, ¿verdad? Es como mencionó anteriormente, proviene de su mente. Este es un gráfico que alguien dibujó porque cree que es la única explicación lógica. Correcto. A esto se le conoce como el árbol evolutivo. Pero en realidad, todos están allí al mismo tiempo. De hecho, es una césped evolutivo. Sí. Porque se puede seguir esta línea hasta el inicio. Y seguir esta hasta el inicio y esa hasta el inicio. En efecto, lo llaman fósil viviente, porque nunca ha cambiado, excepto en tamaño. De grande pasó a pequeño. En realidad, involucionó. De grande pasó a pequeño, sí, se deterioró. Se deterioró. La Biblia dice que la tierra se envejecerá como un vestido. Se está deteriorando y todo lo que hay en ella se deteriora también. La edad del ser humano, por ejemplo, solían vivir más de 900 años. Hoy en día, con suerte, llegamos a los 80, Sí. ¿verdad? Sin duda, hay un deterioro.
Se pasa de gigantes a gente de baja estatura. Es evidente en todo el registro fósil. Eso está en armonía con Exactamente. las escrituras. Con la serpiente o con cualquiera de estas criaturas, siguen una línea recta como la hierba de un césped. Y no existe un antepasado en común. No es más que pura conjetura. Recuerdo que el fishing cat estaba extinto. Creo que en Sudáfrica, en las costas, Lo encontraron. es así. Se supone que ese pez tiene 320 millones de años o algo así, Correcto. pero no ha cambiado nada desde entonces. No, porque era pez desde el principio. Lo mismo ocurre con el esturión, que tiene escamas en la parte posterior y son escamas óseas. Por lo tanto, se lo considera primitivo, pero en realidad la escama ósea es más avanzada que una escama normal. Todo es muy confuso. Bien, permítanme explicarles cómo funciona esto. Podría postular este árbol evolutivo. Teniendo en cuenta que la evolución va de lo pequeño a lo grande, si queremos categorizar las especies caninas, empecemos por el chihuahua. Es un perro pequeño. Tiene que volverse grande con el tiempo, pero el registro fósil muestra lo contrario, ¿verdad? Claro, Tenemos al pequeño chihuahua, que se ve así, y de este lado está la especie de perro de nariz chata. ¿Ya sabes? sí, Deben haber evolucionado por aquí. Los de nariz más larga, o los que, por ejemplo, tienen las orejas caídas, por aquí deben estar en una línea diferente porque este tiene orejas caídas y ese tiene las orejas caídas más largas. Ese también es bajo y regordete. Luego están los de nariz más larga. Deben haber evolucionado más o menos así. Eso suena perfectamente lógico, pero es totalmente absurdo porque todos evolucionaron a partir del lobo. El lobo tenía toda esta capacidad genética en él. Tomemos el ejemplo del caballo. Este es su árbol evolutivo. Empezaron con el Iracotherium porque se asemejaba a un damán de El Cabo. Y los pusieron en secuencia así, y el resultado es el caballo moderno. Muestran cómo cambiaron las patas y cómo se originaron. Esta es una diapositiva alemana, pero está bien. Martin, lo interesante es que, de nuevo, esto es mera especulación porque todas estas criaturas aparecen al mismo tiempo, al igual que los perros. Cuando se toma toda esta variedad aquí y se quiere mostrar cómo se evolucionó, se empieza por el más pequeño y se coloca en una línea. Es a partir de la variación natural que se construye. Variación natural. exactamente. Se pone en una secuencia, pero la idea se origina en la En mente. la mente, porque sí, no es necesariamente así. Bien. Ahora, en los seres humanos, ¿existe, por ejemplo, el reconocimiento facial? Sí, De acuerdo, eso significa que los rostros son distintos. sí, ¿Se asumiría entonces que Dios ama la variedad? o definitivamente. De acuerdo. ¿Cómo explica la ciencia la variedad que existe en el acervo genético? Tienen que postular que todos estos maravillosos mecanismos responsables de la variedad se originaron por casualidad. Por casualidad. Pero son tan intrincados, como veremos dentro de un momento, que dan la impresión de que son producto del diseño. Claro, Pero no se puede postular que existe un diseñador, así que tenemos un problema. Tenemos un problema. Veamos la evolución del hombre. Están muy seguros de que todos evolucionamos de los Australopithecus. sí, Pithecus significa simio. Martin, tienen estos árboles evolutivos y muestran la evolución del hombre a partir de este árbol evolutivo. Luego, de uno de ellos, finalmente, llegan a los homínidos que se asemejan al hombre moderno. Esa es la evolución. Aquí aparece del estado primitivo al moderno. Lo proponen como un árbol evolutivo. De nuevo, no es cierto. sí. Eso es como césped. Todo apareció al mismo tiempo. Todos aparecieron al mismo tiempo. Todos los monos y los seres humanos que existen con sus respectivas variedades estaban allí desde el Principio. principio. La variedad en los simios debe encontrarse en la especie simia.
La variedad en la raza humana, las diversas formas y tamaños deben existir en el acervo genético original de una pareja, Sí, con la capacidad de desarrollar la variedad. de desarrollar la variedad. Entonces, ¿cómo se logra dicha capacidad? ¿Cómo se obtiene la variedad? ¿Recuerdas que hablamos sobre el genotipo y fenotipo en el video anterior y lo explicamos? Sí, El genotipo son todos los genes de un organismo. Y el fenotipo son todos los rasgos observables resultado de la expresión genética. Ya te lo expliqué la vez pasada, ¿recuerdas? Este es el fenotipo, este es el genotipo. sí, Ahora, no sé lo que dice este libro hasta que lo lea. sí, hasta que lo abra, claro. Bien. La selección natural no puede hacer nada con mi libro. La selección natural no puede mejorarlo. La selección natural no puede decir, voy a mejorar este libro sin mirar lo que hay adentro. Se requiere que un ser inteligente lea el libro y vea lo que hay en él, ¿verdad? La selección natural no funciona a este nivel. Tratemos de explicar un poco esto. El libro es el genotipo. Y lo que resulta de este es el fenotipo. Si el libro, por ejemplo, contiene los planos para construir un avión, este, Claro, y ese es el fenotipo, el avión que se produce. Hay algunas cosas que deben ocurrir entre el libro y el avión, ¿cierto? bastantes cosas. Bastantes cosas. Número 1. Alguien tiene que escribir el libro, Sí, bien, sí, pero no hay Dios. no, así que debe ser la casualidad. Dios nunca escribió el libro. El azar escribió el libro. Es un supuesto de la teoría evolutiva. Bien. La casualidad escribió el libro. Si tengo el libro, no tengo un avión, solo tengo un libro. Solo se tiene la información. Ni siquiera sé si vuela. Exactamente. ¿Cómo sé cuándo vuela? Debo construirlo. Solo se puede utilizar el fenotipo para comprobar si vuela. Bien, lo estás entendiendo, Claro. ¿verdad? ¿Te parece interesante este debate? Mucho, porque los genes siguen siendo cosas que hay que organizar. Ya hablamos de cómo se originó todo, Sí, cómo se obtienen las moléculas para crear el libro. Ni hablar de que alguien escribió el libro. Solo se tiene el libro. El libro es el patrón para eso. Si se quiere crear el avión, bueno, Martín, ¿basta con tener el libro? no, hay que tener el material. Hay que tener el material que se describe en el libro. Y luego, Y luego hay que contar con un ingeniero exactamente, que lo pueda construir. Ahora, si yo, Martín, te proporcionara todo el material para armar algo, o digamos que te diera Sí. el metal y te dijera que tienes que crear los engranajes, las ruedas y todo para crear el motor y las alas, etcétera, ¿no tendrías que tener una fábrica? definitivamente que sí. Habría que tener el equipo para construirlo. Sin ese equipo, ¿tendríamos el avión? ¿De dónde se obtiene el equipo? Solo se tiene un libro. Tiene que conseguirlo Bien. de diferentes. Lo que quiero puntualizar es que no alcanza, Martín, con tener el libro. Exactamente. Hay que tener todo el equipo, además de los ingenieros y la gente que lo construye en el interín, antes de que realmente se tenga el avión. Sí, No he puesto nada entre medio aquí. Entonces, todo lo que hay entre el libro y el avión, ¿de dónde proviene? según ellos, probablemente de la casualidad. Correcto, porque no está sujeto a la selección natural hasta que el avión esté ahí y se confirme que vuela. ¿Me sigues? Claro, No es suficiente decir, he creado los componentes básicos para escribir el libro. He escrito el libro sin el diseñador, sin el autor. He creado la fábrica. Tengo finalmente un producto y ahora puedo ver si vuela. Pero para que la selección natural funcione, selección implica más de uno. No puedo elegir entre varias opciones si solo existe una opción. es así. No solo ocurre una vez, tiene que ocurrir
millones de veces. Tiene que haber algo para producir lo siguiente. Debe haber un macho y una hembra. ¿Cuánta fe se necesita? ¿Es cierto entonces que la selección requiere que exista más de una variante? Claro. Son necesarios todos estos modelos diferentes. Se requieren libros y códigos genéticos distintos. El manuscrito que determina lo que se tiene que hacer. Hay que tener el equipo para construirlo. Por ejemplo, es necesario tener el producto para probarlo. No hay Dios, no hay diseñador. Está descartado. Todo lo que ocurre hasta que el producto aparece sucede por casualidad. Sí. Expliquemos eso, Martin. Nuestro libro, este es un libro muy especial porque muestra el plan de salvación. En realidad explica quién es la casualidad. El diseñador fortuito aparece también aquí. Sí, desde el principio. Nadie quiere saber esto. No. Lo dejamos de lado. Ahora bien, ¿qué está escrito en el plano que te hace ser quien eres? Debe ser. Correcto, porque originalmente empezaste como una pequeña célula. La mitad de la información proviene de tu padre, la otra mitad de tu madre. Se mezclaron milagrosamente para convertirse en uno. Luego, desempacó la información y utilizó una fábrica que ya estaba allí. Sí. Alguien colocó la fábrica allí porque de nada sirve tener la información sin la fábrica, porque hay que producir el asunto en cuestión. En esa célula se hallaba la información. Además, había una fábrica. Y la fábrica hizo lo que las instrucciones dictaban sin la intervención de ningún diseñador. Tu información se encontraba en el ADN y tu fábrica en el resto de la célula. Era necesario obtener la información del ADN y transcribirla para poder sacarla de la célula y llevarla a tu fábrica. A esa transcripción se le llamó ARN, que era una copia de lo que decía la información en el ADN, pero en realidad era una copia espejo. Bien. La copia espejo es la información de lo que tiene que ocurrir y lo que está en el ADN es lo contrario de lo que tiene que ocurrir. Es una cosa un tanto complicada. La casualidad es un diseñador muy bueno. Tuvo que salir y encontrar una fábrica. Afortunadamente, había una fábrica. De hecho, la información en cuanto a cómo surgió la fábrica se encontraba allí desde el principio, porque sin ella no habría fábrica. Es realmente fascinante. Una vez que se inserta la información, la fotocopia se coloca en lo que se conoce como el ribosoma. Y luego se cambia o la información es leída y se produce una proteína que elige únicamente los aminoácidos L, alfa, e ignora cualquier otra cosa que sea parte de la sopa original. Una maquinita muy ingeniosa. Creo que debemos echarle un vistazo al funcionamiento de este proceso mediante una secuencia animada que está muy bien hecha. Gracias a la animación computarizada, podemos entrar en la célula para ver este extraordinario sistema en acción. Tras entrar en el corazón de la célula, se observan las cadenas de ADN estrechamente enrolladas, almacenes que contienen las instrucciones necesarias para producir todas las proteínas de un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desempaca primero una sección de la hélice de ADN para revelar las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula de proteína específica. Otra máquina copia estas instrucciones para formar una molécula conocida como el ARN mensajero. Una vez completada la transcripción, la delgada cadena de ARN transporta la información genética a través del complejo del poro nuclear, el guardián del tráfico de entrada y salida del núcleo celular.
La cadena de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular de 2 partes llamada ribosoma. Tras fijarse firmemente, comienza el proceso de traducción. En el interior del ribosoma, una línea de ensamblaje molecular construye una cadena de aminoácidos específicamente secuenciada. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego se unen en cadenas, a menudo de cientos de unidades de longitud. Su disposición secuencial determina el tipo de proteína fabricada. Cuando la cadena está terminada, se traslada del ribosoma a una máquina en forma de barril que ayuda a plegarla en la forma precisa, fundamental para su función. Una vez que la cadena se pliega en una proteína, se libera y es conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde es requerida. Martin, se acaba de producir un pequeño subcomponente de lo que se espera crear, ¿correcto? Claro, Nada de esto está sujeto a la selección natural. Solo el producto final, el avión, sí. está sujeto a esta. Todo surgió por casualidad. ¿Cuánta fe se necesita? Se necesita una buena dosis de fe para afirmar que todo esto es por casualidad. Por casualidad, absolutamente. Bien. Martin, hay miles de genes y se crean miles de diferentes tipos de células. El ser humano no se compone solo de un tipo de célula. Ese es otro gran problema en sí mismo. ¿Cómo saber qué genes activar y cuáles no? Y a veces hay alelos, es decir, copias de determinadas informaciones, cada una con una variante distinta de lo mismo para lograr distintas variedades. Sí, Y si se mezclan 2 sexos, se obtiene esa variedad y se produce toda esta variedad, pero se produce por casualidad. Se necesitan mecanismos no solo para leer ese ADN, sino además son necesarios genes controladores que determinen cuáles se tienen que leer. Además son necesarios los activadores que se unen a ciertos. Es como encender un interruptor de luz, sí, pero alguien tiene que encenderlo. exacto, Tiene que haber un interruptor. claro, Y si hay 2 luces, entonces debe haber 2 interruptores para encender una y apagar la otra y encender la otra y apagar la otra. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cuál es Exactamente. el origen de todo? es como ese video. Todo es ADN y demás. Sí, está bien, pero hay una máquina. ¿De dónde salió la máquina? ¿De dónde proviene? Surgió por casualidad. Y luego están las transposiciones. Un transposón es una secuencia de ADN que puede cortarse con precisión de un fragmento de ADN e insertarse en otro lugar. Pero tiene que ser un proceso muy preciso porque, Martin, si se omite uno de esos mensajes, entonces todo el mensaje se destruye porque queda fuera de secuencia. Se corrompe. Todo se corrompe. Es como omitir una letra de una palabra, las letras restantes se desplazan y nada tiene sentido. Todos estos mecanismos son muy, muy precisos. No debe haber un error estructural o lo único que se obtendrá al final será incoherencias. ¿Cómo surgió? Por casualidad. Se puede ir de una rata pequeña a una rata gigante con una actividad, una translocación de un gen a otra posición donde, digamos que el gen de la hormona del crecimiento Sí, se lee con mayor frecuencia en esa posición que en esta posición, lo que da como resultado un ratón más grande. entiendo. Se puede adaptar a cambios ambientales Bien. y hacerse más grande o más pequeño tomando en consideración el entorno. Pero el mecanismo es complejo
y muy preciso. Pero no hay diseñador y no hay evolución. Ni hablar de la epigenética. No quiero entrar en muchos detalles, pero la epigenética es una forma de transferir hasta rasgos de carácter, comportamientos de una generación a otra. En el pasado, pensábamos que lo único que se transfería de una generación a otra era la información física y fundamental de lo que somos. Pero ahora, a través de la epigenética, no vamos a entrar en detalles, pueden ver otras presentaciones que hablan de ello. La epigenética hace posible que los comportamientos, si una persona tiene predisposición al enojo o a cualquier otra cosa. Eso también se encuentra en el tipo de gen. Hay genes activados Sí, que dan origen a esa tendencia. es interesante que si se pone fin a un comportamiento particular, que es, digamos, un comportamiento perjudicial, puede tomar 2, 3 y hasta 4 generaciones para librarse de esto. Se pueden heredar malos rasgos de carácter de los padres. Esto no implica que haya Exacto. dichos rasgos. Hay que cambiarlos. Si se es propenso a enojarse y a la violencia, y se heredan esos rasgos mediante la epigenética. Ahora, la Biblia menciona hasta la 3ª y 4ª generación. Hay que luchar con algunos de estos rasgos. Esto armoniza mucho con la ciencia. Pero este complicado mecanismo en el que ciertos genes están activos y otros, de hecho, están suprimidos. Por ejemplo, Martin, si hay una propensión en la familia a contraer cáncer de mama, y se sabe que el estímulo para el cáncer de mama es comer determinados alimentos como frituras, etcétera, etcétera, si se cambia la dieta, aunque exista la propensión, de hecho, se puede acabar con ella mediante este tipo de actividad. Si se hacen las cosas mal, se puede volver a activar. Se trata de un mecanismo complicado que no vamos a discutir a estos efectos. Pero lo interesante es que la variedad que tenemos en el mundo es una variedad incorporada, muy coordinada, muy precisa, y se encuentra en los genes y no está sujeta a la selección natural. Reflexionemos acerca de otro aspecto importante, la complejidad irreducible. Que, como expliqué anteriormente, ciertas cosas tienen que tener todos los componentes, como un reloj. De lo contrario, no funcionan. Le quita una pieza, no funciona. No es posible que este reloj se cree gradualmente a sí mismo, por su cuenta. Un día aparece un reloj, biológicamente hablando. Sí, ¡Pum! Aquí hay un reloj. ¿Cómo surgió? Es irreductiblemente complejo. Veamos un ejemplo de algo que es irreductiblemente complejo. No vamos a entrar en detalles científicos porque se supone que no es una ponencia sobre ciencias Claro, duras. claro. Estamos hablando de filosofía, del principio subyacente. En aras del interés, sin embargo, tenemos aquí un artículo de una revista científica, Estructura y función del motor del flagelo bacteriano bidireccional. oh bien. Un organismo unicelular tiene una estructura parecida a una cola, que es el flagelo que gira y hace que el organismo se mueva. Y Martin, produces millones de ellos. Se llaman célula espermática. Tiene un pequeño motor rotativo que le permite nadar y fusionarse con una célula germinal femenina y producir descendientes. Ese pequeño motor, solo ese pequeño motor, no puede producirse de forma incremental. Todo tiene que estar ahí. Entiendo. De lo contrario, no funciona. Leamos esto, no solo con el propósito de explicarlo, sino para tener una idea. Este es el resumen. El flagelo bacteriano es un orgánulo locomotor que propulsa el cuerpo celular bacteriano en medios líquidos. El flagelo es un complejo supramolecular compuesto de unas 30 proteínas diferentes.
y consta de al menos 3 partes: un motor rotativo, una junta universal y un filamento helicoidal. El motor flagelar de E. coli y Salmonella entérica, impulsado por una diferencia de potencial electroquímico de protones dirigida hacia el interior a través de la membrana citoplasmática, requiere combustible como cualquier otro motor. El motor de flagelo consiste de un rotor hecho de todas estas distintas proteínas y de una docena de estátores compuestos de esto y esto, y también actúan como interruptores moleculares, lo que permite que el motor gire tanto en sentido antihorario como en sentido horario. Tiene una marcha de avance y una marcha de retroceso. Cada estátor está anclado en la capa de peptidoglicano mediante un dominio periplástico C, terminal de esto y esto, que actúa como un canal de proteína para acoplar el flujo de proteína a través del canal con la generación de esfuerzo de torsión. ¿Puede explicar el generador de esfuerzo de torsión? Sí, claro. Es un motor sumamente sofisticado que consta de todos estos componentes. Si se le quita uno, no funciona. ¿Cómo es? Es así. Es este. Estos son los componentes. Es así. Estos son los distintos anillos de proteínas que tiene. Se puede mover hacia adelante, se puede mover hacia atrás y tiene esfuerzo de torsión. Puede saltar obstáculos, puede ir despacio, puede ir rápido. Es un motor impresionante. Pero tiene que estar completo. De lo contrario, no funciona. ¿Qué? ¿Cómo surgió? Por casualidad. Bien, ¿explicamos un poco más? Diagrama esquemático del motor flagelar bacteriano accionado por protones y por sodio. Son tan eficientes que son mejores que cualquier motor diésel o cualquier cosa que hayan diseñado los seres humanos. Consisten en estos elementos. Si se extrae o elimina un pequeño componente, se daña. Sí. No funciona. ¿Cómo se originó? Es irreductiblemente complejo. Veamos el cloroplasto. Este es el centro neurálgico de nuestro planeta en lo que respecta a la vida. Es lo que crea energía a partir de la atmósfera. Claro. Utiliza la luz solar para crear moléculas, lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Produce energía en forma de carbohidratos. Está compuesto de un fotosistema 2, una cadena de transporte de electrones y un fotosistema 1 que capta la luz y junto con el agua y el oxígeno en esta magnífica reacción que tiene lugar aquí, produce almidón, aminoácidos, ácidos grasos, pero exporta sacarosa. Es esto. Es una estructura impresionante. Si le quitamos una parte, no funciona. Funciona, exacto. Y la vida depende de esta estructura. Martin apareció un día de Claro. repente. Esto se pone cada vez mejor. Quiero decir, pensando con más detenimiento, vemos que los que pregonan su inteligencia y le adjudican todo esto a la casualidad, entonces, ¿qué tan inteligente eres? Pero no lo dicen. Lo explican utilizando la jerga científica para que parezca factible, dejando de lado los problemas que conlleva. Esa es la cuestión. Volviendo a la imagen que mostró acerca del dibujo, simplemente es producto de la imaginación de una persona, pero no lo dicen. No lo dicen. Solo nos dicen qué aspecto tiene. Les impresiona su complejidad y su belleza. Es decir, añades oxígeno, añades agua y le añades carbono y se crea un componente necesario para la vida. Es increíble, pero es una máquina muy intrincada. Claro. Cuando vamos al registro fósil y vemos los insectos, por ejemplo, siempre han sido insectos. Todo lo que tiene que ver con ello y con cómo se originó sale de la mente del científico.
Es como explicar el proceso evolutivo de un chihuahua a un gran danés, empaquetarlo en una secuencia y decir que así fue como ocurrió. Pero todos estaban allí al mismo tiempo. Sí, Un insecto en el registro fósil se ve así, y tendrá este aspecto hasta hoy, aunque podría ser más pequeño. Ahora, aquí tenemos un desarrollo muy interesante. Esta es una libélula. Hay libélulas con un ala y libélulas con dos alas, ¿verdad? Hay helicópteros con una hélice y helicópteros con dos hélices. ¿Sabías que el diseño del helicóptero está inspirado en la libélula? lo he escuchado. Bien, los ingenieros se inspiraron en la libélula. Pero hay un problema. La libélula es de ala fija. Sin embargo, los escarabajos tienen alas que se pliegan y quedan ocultas bajo un caparazón que las protege como si fuera una cubierta dura. Es como guardarlas dentro de un garaje, pero hay que plegarlas. ¿Cómo se llega de un ala fija, que parece más primitiva? Los evolucionistas aducen que la libélula es más primitiva que el escarabajo porque el escarabajo puede plegar sus alas y esconderlas bajo un caparazón. No hay intermediario. Solamente tiene dos y ahora hay que postular cómo uno se originó del otro. Se asume que este existió primero, porque este aquí, que se puede doblar, es más complejo. Se piensa que más complejo. Pensamos que es más complejo, pero se inspiraron en este para diseñar los helicópteros. Imagínense lo que ocurrirá si se inspiran en las alas del escarabajo para crear algo, Bien, según ellos. no hay pruebas que hayan evolucionado alguna vez. O en el caso del ojo. Esto es un ojo compuesto de un insecto. Tiene una estructura de espejos muy compleja. Y esos espejos son omatidios. Están en un conglomerado y crean una imagen compuesta. Y de esa imagen compuesta, el cerebro tiene que producir una sola imagen. Es tan complicado que es irreductiblemente complejo. Sí, Porque si se le extrae un componente, no funciona. Además, se requiere de una computadora interpretativa que toma la imagen electrónica real y lo convierte en una imagen virtual. sí, ¿Correcto? sí, ¿De dónde proviene la computadora? de la casualidad. ¿Quién diseñó todo esto? Aquí hay un insecto preservado en ámbar. Es un fósil. Entonces, La primera vez que aparece un ojo en el registro fósil está completamente formado como uno moderno, porque no se puede reducir a algo menos que esto. claro, porque ya no funcionaría. No funciona. Complejidad irreducible. Siempre han estado ahí desde el principio. Hormigas en ámbar. No me extraña que hagan una broma de esto. No puedo creerlo, Fred. 60 millones de años han pasado desde la última vez que te vi y no has cambiado nada. Porque no existe ningún fósil que demuestre cómo incluso esta evolucionó, porque es igual a la que existe hoy, 100% igual. salvo por el tamaño. Hablamos de la variación y dijimos que la modificación de los genes a nivel del genotipo para producir cambios en el fenotipo ocurre al azar, por medio de la mutación. Todo esto ocurre por casualidad. La selección natural no tiene nada que ver con este proceso. Solamente después que se haya producido, la selección puede decir, este no funciona, elegimos ese, ¿correcto? La recombinación genética se produce por fecundación y meiosis, como distribución independiente y cruzamiento, para producir variedad. Ahora, este es el proceso. Uno es el macho, el otro es la hembra. Para obtener variedad, ¿de dónde provienen? Casualidad. Porque la variedad se produce por la combinación del macho y la hembra. Pero todo lo que implica ser un macho y todo lo que implica ser una hembra debe existir antes de la obtención de la variedad, el huevo y la gallina. Bien, estos son los cromosomas. Uno de ellos proviene del padre y el otro de la madre. ¿Correcto? Se dividen y se separan en componentes y luego intercambian información. Este es el aspecto que tienen. El rojo proviene del padre
Y el azul, por ejemplo, proviene de la madre. E intercambian información. Al final del proceso se tiene un poco de azul, un poco de rojo, un poco de azul y un poco de rojo. A este proceso se le llama cruzamiento. Es increíblemente complejo. Un pequeño error Sí, y acabará siendo un repollo. Martin, esto no hace otra cosa que aumentar la variedad en la descendencia. Pero la selección natural solo puede determinar si esa variedad es útil una vez que ya existe. De modo que todo este proceso es casualidad, surgió por casualidad. claro. Es muy complicado porque tiene que estar en el lugar preciso. Tiene que haber una enzima que corte el ADN del padre en el lugar exacto y que corte el ADN de la madre en el lugar exacto. Y luego los empalme para que exista la misma información, solo que en una variedad de forma distinta. Sí, y exactamente en el mismo lugar, porque si se equivoca un poquito, una milmillonésima de segundo, Habrá problemas. No sucede nada. Martin, este complejo mecanismo que produce más variedad en la descendencia es un sistema complicado. Es tan asombroso que no podemos entrar en detalles en cuanto a cómo ocurre, qué enzimas intervienen, cómo tienen que funcionar las enzimas replicantes y cómo las enzimas de edición genética funcionan posteriormente para asegurarse de que no haya ningún error, para que la persona no termine siendo un repollo. Quien lo haya diseñado no quiere que seamos un repollo. sí, Pero no existe un diseñador. No hay diseñador. Así es como funciona, ¿te das cuenta? sí, Se hace el cruzamiento y al final se tiene un poco de uno y un poco del otro, pero este proceso ocurre miles de veces. Es un proceso asombroso. Bien, recapitulemos. Se necesita mucha fe para asumir que los mecanismos que producen la variación, el elemento masculino y el femenino, todo el sistema para crear la variación por el cruzamiento de genes, la creación de todas esas posibilidades de forma absolutamente controlada y precisa, ¿surgieron por casualidad? una fe absolutamente demencial. Muy bien, pero hay que tener una fe demencial para creer en Dios también. Es así, Tenemos una balanza. sí, En una balanza se colocan ambas opciones y cada uno decide por sí mismo lo que quiere creer. ¿Qué sucede si se añade profecía a la mezcla? oh no, eso sería, Y si ese diseñador te dice, disculpa, no quieres creer que soy yo, quieres creer que es alguien llamado casualidad, déjame decirte lo que va a ocurrir dentro de 1000 años. bien, Exactamente en este momento, exactamente en este lugar, exactamente de este linaje nacerá esta persona y va a hacer esto y lo otro. Y en cuanto a los reinos del mundo, déjame decirte que cuando este reino que ahora gobierna haya desaparecido, ese va a tomar el control. Y luego de 600 años este dominará, y en 300 años ese regirá y luego ese. Cuando eso suceda, se dividirá en otros reinos y gobernará ese, y este hará esto y esto. Y todo sucede como fue predicho. ¿Habrá demostrado que tiene un conocimiento que es inexplicable? es incuestionable. ¿Podemos poner eso en la balanza también? ¿En qué lado de la balanza ahora? Del lado que representa a Dios. Sí, pero ¿Se puede poner en el otro lado? No. Porque no existe. es una pesadilla. Bien. Muy bien, concluyamos esto y hablemos acerca de un par de cosas más. La Biblia dice que hubo un diluvio universal y una destrucción universal, ¿verdad? Los geólogos dividen las secuencias de las rocas en lo que llaman una columna geológica, ¿de acuerdo? El estrato más antiguo, con los macrofósiles aquí abajo, es el estrato cámbrico. Y aquí es donde empezó a producirse realmente la macroevolución y el origen de los animales más grandes.
Lógicamente, deberían empezar a desarrollarse a medida que van apareciendo los estratos. Deberían encontrarse los más primitivos aquí abajo y luego los más avanzados a medida que se asciende, ¿verdad? Pero, como ya vimos, todos aparecen aquí al mismo tiempo. ¡Boom! La explosión cámbrica. Ese es el primer problema. El siguiente problema que tenemos es que a medida que ascendemos por aquí, llegamos al periodo cuaternario. Aquí es cuando, según dicen, aparecieron los mamíferos y los seres inteligentes que tenemos aquí. Pero antes de llegar ahí, tenemos una capa aquí, que se llama el Cretácico. Cretáceo significa tiza o capa de creta. Bien. Así es como se ve, es una capa de creta. ¿De acuerdo? Ahora se puede ver, al subir por aquí, esto está escrito en alemán por aquí, y aquí está la capa del Cretácico. Claro, justo antes de llegar al hombre y todo ser vivo actual, hay una capa de creta. Martin, esa capa de creta es universal, Se encuentra en todo el mundo. sobre toda la Tierra. ¿Dónde está? ¿De qué está compuesta? Consiste en los restos formados de carbonato cálcico de los organismos, Entiendo. especialmente los marinos. Es una capa de creta. Si se escribe en la pizarra con tiza, se está escribiendo con un fósil. Estos aquí son foraminíferos, pequeños caparazones unicelulares de criaturas unicelulares. También se encuentra esto en la capa de creta. Todas estas conchas marinas, pequeños microorganismos y criaturas como estas. Todo esto forma parte de la creta. Esta es la capa superior que se encuentra por todo el mundo. Cubre todo al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, hay una capa de lignito. Es inmenso, uno de los depósitos de lignito más grandes del mundo. Esto es carbón que no está enterrado en las capas más profundas, se encuentra en la superficie, por lo que no forma carbón, solo parcialmente. Y mezclado con esto es en Europa, justo frente a los Alpes. Allí se encuentra esta capa aquí, que es una capa de creta. Claro. Ahora bien, está repleta de depósitos marinos. Así es como se vería la creta. Está repleta de organismos marinos. Sí, marinos. Y eso significa Todo mar. estuvo bajo agua. Claro. De acuerdo. Este es un geólogo. Por cierto, este hombre era un geólogo evolucionista. Está explicando cómo se produjeron estos depósitos de lignito. Por supuesto, ellos postulan que era un bosque que creció allí, pero por alguna razón, justo en el centro de Europa, todo estuvo bajo agua porque existe allí la capa de creta. El geólogo sostiene un pedazo de la creta y nos lo está mostrando. Puede comprimirse y escribir con ello en la pizarra. Si se sigue excavando en este supuesto bosque, esto es lo que se obtiene. Todo estaba cubierto de agua, sin importar la parte mundo en la que se está. Justo en la parte superior, aquí hay una capa que muestra que todo el mundo estaba cubierto de agua, pero el diluvio no ocurrió. Lo que también es interesante, si se va al resto del registro fósil que tenemos ahora, encontramos cementerios de animales, Sí. cementerios de mamíferos, por ejemplo. Todos aparecen mezclados así. Hay todo tipo de criaturas como caballos, roedores y todo mezclado junto. Por supuesto que no decidieron morir todos al mismo tiempo allí. Que los mezcló así y los aglutinó de esa manera. Fueron dispuestos así de manera catastrófica. Esta es la historia del diluvio universal. Pero el diluvio nunca ocurrió, Martín. ¿De dónde procede la capa de creta y cuál es el origen de los cementerios fósiles? Aquí tenemos una distribución y abundancia de ballenas en el norte, Cerro Blanco. Se encuentran cientos de ballenas enterradas. Instantáneamente. Aquí se puede ver una ballena. Sí. Aquí hay otra. ¿Sabes qué es lo interesante? Están orientadas de acuerdo a la dirección de la corriente. ¿Todas murieron orientadas en la misma dirección? Esto es catastrofismo. Fueron enterradas al mismo tiempo. ¿Armoniza esto con un devastador diluvio universal? Exacto. Pero no hubo un diluvio.
fue por casualidad. Por cierto, en la actualidad las ballenas no se fosilizan, encallan, se desintegran y pronto se convierten en 1000 pedazos. Los animales se las comen, simplemente desaparecen. Claro. Se pueden encontrar fragmentos, pero aquí se enterraron animales enteros de manera instantánea. Lo mismo sucede con los dinosaurios. Se ve que fueron arrastrados en dirección del flujo de la corriente. Lo mismo sucede con los bosques petrificados que fueron arrastrados en dirección del flujo de la corriente, con los peces y con todo lo que se encuentra en el registro fósil. Esto es catastrofismo. Como dijo, incluso los peces, así que debió ser rápido. Una turbidita, creo que lo mencionó. Sí, El pez se vio atrapado mientras nadaba. el flujo de oxígeno se interrumpió inmediatamente, de lo contrario se hubiera desintegrado. Vayamos a la pregunta número 10. Si la probabilidad de que cualquiera de estos mecanismos se originara por casualidad, dada su complejidad, es tan infinitamente pequeña que es inexistente, ¿se puede calificar la teoría de la evolución como fe en vez de ciencia? Creo que hemos demostrado que es así. Es fe. Definitivamente es fe. La Biblia dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, eres libre de hacerlo. Si quieres servir a Gaia, la diosa del naturalismo y la naturaleza, eres libre de hacerlo. Pero si quieres servir al Dios de la Biblia, entonces elige. ¿Hay suficientes evidencias de que Dios haya querido decir exactamente lo que dijo? Sí, especialmente también por medio de las profecías, si las reconocemos. Si leemos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Está esto en armonía con lo que revela el registro fósil y toda su complejidad? Definitivamente. Los científicos tienen un término para esto: complejidad irreducible. De acuerdo. Así que cuando dice, en el principio creó Dios, y acumula prueba tras prueba en este libro, de que está comprometido con la vida en este mundo, e incluso con la del reino animal, y que dice, sabemos que toda la creación gime a una por los devastadores efectos del pecado, y que esperamos un mundo nuevo en donde no habrá más muerte ni ninguna de estas otras cosas. ¿Buscamos en el ADN del mundo actual tratando de encontrar soluciones para la vida eterna? Sí, creo La que solución se encuentra aquí. lo han estado intentando desde que entró la muerte. Sí, han tratado de averiguar por qué se deteriora el ADN. ¿Sabes lo fascinante de esto? Nuestro ADN se deteriora con el tiempo, ¿verdad? Pero las células germinales que producimos, incluso a mi edad, pueden crear una descendencia viable. ¿Qué las mantiene tan activas? ¿Cómo ha creado Dios estas células? Martín, he llegado a la conclusión a lo largo de mi vida de que todos estos hechos arqueológicos e históricos, interpretaciones proféticas, además de la historia del origen del mundo y el diluvio bíblico, hacen de este libro el más creíble del universo y el más atacado de todos los libros. De hecho, se pueden añadir los hechos científicos. Las verdades científicas que acaban de mostrar las utilizan ellos para explicar la casualidad, pero en realidad evidencian que Dios es el creador. Dios es el creador, en mi opinión. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Este mundo pronto llegará a su fin cuando este experimento llamado pecado acabe. Entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Nos veremos cara a cara con ese Creador, ese diseñador
ese componente que falta y que explica cómo surgió todo y cómo se transformó en lo que vemos hoy. Oremos. Amén. Padre Celestial, el mundo está empeñado en eliminarte de cada aspecto de la sociedad. Y pronto, la humanidad se dará cuenta de que este es un camino de destrucción y caerá en otra trampa y seguirá una línea de razonamiento que es contradictoria a la palabra de Dios. Pero tú nos has dado muchas pruebas de que tu palabra es confiable. Ayúdanos a no apoyarnos en los dictados del hombre, sino en el así dice Jehová. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.